Bueno, el SDRA, como podemos observar en esta diapositiva del New England, del lado donde está el alveolo, en la parte izquierda de sus pantallas, tenemos un alveolo que está sano, que no tiene edema, que no tiene nada, que la distancia de la membrana alveolocapilar en su parte más delgada es de 0.3 micras. En la parte más gruesa es más o menos de unas 3 micras. Esta membrana alveolocapilar, ¿para qué sirve? Para que el gas pueda pasar al capilar mandando el oxígeno y puede intercambiar dióxido de carbono, pero es lo suficientemente gruesa para no dejar pasar agua, para que no se edematice el alveolo. Y también tenemos un poquito de surfactante ahí recubriendo en parches el alveolo. En el SDRA, lo que pasa es que empieza a haber una inflamación pulmonar que puede ser de afuera hacia adentro o de dentro a afuera, como en esta parte. Ahí donde está señalando la flecha, tenemos vasodilatación capilar. Se empiezan a despegar las células endoteliales, permitiendo que haya fuga de líquido al intersticio y después fuga de líquido de este al alveolo, empezando a generar un edema que no nada más viene con agua solita, sino viene con células células que van a desencadenar mayor material proinflamatorio, mayores citocinas, y estas citocinas son proteínas que mezcladas con el agua se hace como una gelatina dentro del alveolo, lo cual va a ser muy difícil que pueda atravesar el oxígeno con nuestra misma presión de nuestros músculos inspiratorios en casos graves. Entonces, ¿cómo hacemos para que el oxígeno atraviese toda esa capa de agua, gelatinas, células proinflamatorias, macrófagos, linfocitos, el edema intersticial hasta llegar al capilar? Pues mandarlo a presión, como con el ventilador mecánico regularmente. El surfactante se pierde y se disuelve en toda esta agua, y aunque el oxígeno llegue a pasar al capilar, como pueden ver en la parte inferior derecha hay un trombo. Hay un trombo en el capilar que impide que pueda pasar un eritrocito cargado con lo poco de oxígeno que le haya llegado hacia el resto del sistema. Por eso se muere mucha gente por ese síndrome respiratorio agudo. La que sigue, por favor. Tenemos ahí los criterios simplificados de Berlín desde el año 2012. ¿Cómo diagnosticamos SDRA? Infiltrados pulmonares bilaterales, pueden ser por radiografía o pueden ser por tomografía o actualmente por ultrasonido pulmonar, que no sean explicados principalmente por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica, con una PaO2, FiO2, un índice de Kirby menor de 300 a nivel del mar o a niveles mayores de 1000 metros con la fórmula modificada, aunque esto no está todavía bien validado, o con una saturación sobre FiO2 menor de 315. Esta es más útil en lugares donde no se cuentan con gasometría, en lugares alejados o remotos. Es mucho más útil y seguramente va a tener mucho impacto en los próximos meses. Esto si el paciente ya está intubado, que tenga más de 5 de PIB y tenga menos de 7 días de inicio de la sintomatología. ¿Ok? Esto enfocado al COVID, pues van a ver que va a ser uno de los casos pues, más o menos frecuentes, hasta más o menos el 4 o 5% de los infectados por COVID pueden ser pacientes críticos. Ahora tenemos una imagen tomográfica a la izquierda de un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo, un ultrasonido con líneas B en la parte inferior, que son líneas de edema pulmonar independientemente de la causa, y tenemos una radiografía de tórax con infiltrados pulmonares bilaterales que no tienen predominio por una zona en especial, casi siempre dejan libres los ápices cuando tenemos síndrome de estrés respiratorio agudo. Esto obviamente compromete muchísimo el intercambio gaseoso, y aunque las partes apicales de la tomografía y de la radiografía están libres, esas son las que menos capilares tienen. Entonces, por más oxígeno que haya ahí en esos alveolos, no va a pasar a la sangre. Esa radiografía, como pueden observar, como tiene muy pocos alveolos areados, si nosotros ponemos el mismo volumen corriente para un paciente sano, ese volumen corriente se va a distribuir nada más, se va a llegar a estampar en donde se puede meter, que son las partes negritas, dañando las partes sanas y no ventilando las partes enfermas. La que sigue, por favor. Tenemos que un paciente con SDRA, independientemente de la causa, se le tiene que cuidar todo. O sea, un paciente con SDRA que nos llega con COVID-19, no nada más es enfocarnos en los pulmones, es enfocarnos en todos sus sistemas. Ok, desde prevenir sobreinfecciones en el ventilador mecánico, prevenir úlceras por presión. Si el paciente está en supino o en prono, independientemente hay que prevenir las salientes óseas. Tromboprofilaxis. Por ahí está surgiendo información reciente que el COVID está matando por microtrombosis o inclusive trombosis de arterias coronarias, y se han llegado a reportar por ahí algunos casos informalmente todavía de trombolisis en pacientes con COVID que hacen infartos agudos del miocardio. ¿Ok? Unos se prevé inclusive que se tengan que anticoagular de entrada cuando son casos bastante graves. De hecho, se han observado varios valores de dímero D incrementados asociados a mayor mortalidad.
como todos nos morimos de microtrombosis. Hay que tenerlo con adecuada analgesia, seguir escalas de RAS o CIPOT para manejo de sedación o del dolor y control glucémico, evitar variabilidades glucémicas importantes, mantener una glucosa más o menos entre 110 y 180, evitando periodos de hipoglucemia. Eso va a disminuir la mortalidad de nuestro paciente. Y si evitamos la hiperglucemia, disminuimos la debilidad del paciente crítico que puede llegar a adquirir bajo varios, cuando pasen muchos días de ventilación mecánica. Y lo más importante de todo es el monitoreo hemodinámico del paciente, para lo cual no se requiere más que un monitor de signos vitales convencional en la mayoría de los casos. Mantener tensión arterial media perfusoria. ¿Cómo la vamos a mantener? No nada más el 65 milímetros de mercurio de TAM, sino ver que el paciente esté orinando, ver que el paciente tenga una adecuada coloración cutánea, que no esté moteado y que tenga un llenado capilar menos de 2.5 a 5 segundos. Eso sería lo ideal. La que sigue, por favor. Ahora, cosas que nos habla la Organización Mundial de la Salud sobre cosas básicas que hacer con los pacientes con SDRA intubados con COVID-19. Primera, súper importante, elevar la cabecera del paciente, por lo menos 30 a 45 grados. Luego pasa que llegamos al servicio, están hundidos los pacientes. Eso genera más infecciones asociadas al ventilador mecánico. Entonces, todas las cabeceras elevadas a 30 a 45 grados el mayor tiempo posible. El circuito de aspiración debe estar cerrado y hay que quitar los circuitos que ya no sirven, los que ya están con secreciones condensadas, hay que desecharlos. Cada paciente obviamente requiere un circuito nuevo. Esto suena a lo mejor tonto para gente que tiene muchos recursos, pero en México se ha escuchado que se reciclan circuitos. Eso no se debe de hacer. Pues mucho cuidado contra todo lo que nos podemos atener ahora con la contaminación y con el contagio tremendo que condiciona el COVID-19. Okay, hay que cambiar los circuitos dañados y también cambiar el humidificador y calentador si disfunciona, o puede recomendarse que cada más o menos 5 a 7 días se tuviera tal vez que cambiar. Recomendaciones de la OMS recientes, 13 de marzo de este año. La que sigue, por favor. Ok, ¿cómo vamos a dejar un paciente dormido o despierto? Bueno, pues un paciente, si no tiene SDRA moderado a grave con una PAFI más de 150, tal vez pueda permanecer consciente o semiconsciente con una sedación mínima, tal vez con ansiolisis y buena analgesia. Pero un paciente que tiene una PAFI menos de 150 o una SAFI, para los que no tienen gasometría, una SAFI menos de 190, esos pacientes requieren estar en prono con sedación profunda e incluso bloqueo neuromuscular por lo menos por 48 horas para evitar el daño infligido por sí mismo, por sus propias ventilaciones sobrepuestas a las del ventilador, y eso puede desgarrar más alveolos que estaban previamente funcionales. Paciente con PAFI menos de 150 se prona y se duerme profundamente y se bloquea. Paciente con más de 150 podríamos valorar que se encuentre asistido y posiblemente no tan sedado. La que sigue, por favor. Ok, ahora sí, lo que más nos compete. ¿Cuáles son las metas de presiones pulmonares y las metas de gases arteriales? La que sigue, por favor. Tenemos que la meta de oxigenación para estos pacientes por lo menos 88% de saturación y no más de 94, no más de 92%, dicen unos. La gente no se va a morir de hipoxemia si satura 88%, menos de 15%, inclusive otros artículos dicen menos de 4% de pacientes con SDRA se mueren de hipoxemia. ¿Ok? Entonces, no se preocupen tanto por una saturación. Si está saturando 90, si está saturando 91, si satura 89, está bien. No se va a morir de hipoxemia, no va a ser falla orgánica múltiple por hipoxemia. Okay. Recientemente salió un artículo comparando niveles más altos de oxigenación con menores niveles de oxigenación. No hay beneficio de ninguno de los dos. Entonces, es posible mantenerlo con una hipoxemia, digamos así, relativa para estos pacientes sin mayor problema. ¿Ok? 88 mínimo. Esa es la meta. La que sigue, por favor. Ahora, gasometría arterial. Si quieren sacar gasometrías para ver la presión arterial de oxígeno, pues está bien, pero no es necesario. Con la pura saturación nos la podemos llevar. ¿Cuál va a ser la meta? Por lo menos una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio. Con eso nadie se va a morir. Máximo 80, si queremos más, ya no es necesario, nada más estamos gastando oxígeno. Entonces, 55, 80 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Y el otro gas importante es el CO2. El CO2 es causa y consecuencia. Es causa de que el paciente tiene pocos alveolos que están ventilando, pero puede ser consecuencia mayor de hipoxemia. ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas que genera reactividad a nivel del tono vascular de los capilares pulmonares. Un CO2 incrementado genera hipertensión pulmonar. Lo que va a pasar es que el paciente va a empeorar todavía su condición pulmonar
y va a, aparte, a empeorar inclusive la condición del ventrículo derecho, condicionándole falla. Este artículo donde sale que más de 60 milímetros de mercurio, falta una M aquí, de CO2 genera mayor mortalidad, es artículo de Heart Side of the Moon del doctor Villar Barón. En 2016 salió este artículo. Entonces, el CO2 manténgalo idealmente tal vez abajo de 60. Un artículo reciente de pacientes en la India ventilados con influenza, no es COVID, pero bueno, es influenza, es un SDRA grave también, pacientes pronados que tuvieron la mayoría de todos sobrevivieron, la mayoría, como el 90% sobrevivió, y tenían CO2 relativos más o menos de 51, 55, más o menos. O sea, no se va a morir nadie si tiene 59, 58 de CO2. Otras metas de CO2, inclusive un poco más altas, norman 70, 75 o hasta 80 milímetros de mercurio como meta de presión arterial de CO2. A mayor CO2 en el paciente conforme ingresa, mayor probabilidad de muerte, por eso está escrito abajo, es como el lactato del pulmón, más o menos. El que sigue, por favor. Ok, en el año 2016 salió este estudio que se llama Long Safe, en el cual se estudiaron más, aproximadamente 50 países, un montón de UCIs. México participó con 4 UCIs, donde observaron qué presiones pulmonares estaban asociadas a mayor mortalidad, y la primera presión es la que sigue. Una presión, dale clic por favor, una presión meseta normada en todas las guías formales de SDRA dice que arriba de 30 se muere más la gente, pero ustedes observen esta gráfica obtenida de Long Safe. ¿A partir de qué cifras empieza a morir realmente la gente? A partir de aproximadamente 25 para arriba se empieza a morir por ahí la tía de alguien, por ahí el abuelito de alguien. Pues no queremos que se nos mueran, entonces las presiones mientras más bajas mejor, ¿ok? Entonces si tenemos una presión meseta de 24 para abajo, va a ser mucho más fácil que ese paciente sobreviva que si tiene de 25 para arriba. ¿Cómo modificamos la presión meseta? Muy fácil, bajando el volumen corriente del paciente. Si empezamos a 6 y teníamos más de 25 de meseta, bajamos el volumen corriente. ¿Qué es lo que nos dicen las guías de la WHO sobre el COVID-19 que acaban de publicarse el día 13 de marzo? Bueno, volumen corriente dice de 4 a 8, iniciamos con 6 para mantener una presión meseta de 30. Si la presión meseta supera los 30, hay que bajar el volumen corriente para que mis alveolos inflados no generen tanta presión. ¿Okay? La que sigue, por favor. Porque esta presión meseta, aparte de hacer daño alveolar, puede generar otro tipo de disfunción. Bueno, recordemos que la presión sistólica del ventrículo derecho es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Una presión meseta de 27.2 centímetros de agua es igual a 20 milímetros de mercurio. Por tanto, presiones meseta mayores de 27 van a empezar a competir con la sístole del ventrículo derecho. El ventrículo derecho cada vez va a tener que apretar más y más y más fuerte para lanzar la sangre a la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque en el tórax hay mucha presión. Entonces hay que bajar estas presiones para no generar disfunción ventricular derecha. También, aparte de por la hipercapnia, aparte de por la hipoxemia, aparte de porque puede dar miocarditis directamente el virus, pues por la presión impuesta que generamos sobre la vía respiratoria. La que sigue, por favor. Ahora, una meta que desde el año más o menos 1998 empezó a brincar por ahí, nadie le creyó al doctor Amato. En 2015 destartaló todo un estudio grande de ventilación mecánica y publicó su artículo Driving Pressure y su relación con mortalidad en síndrome de estrés respiratorio. Pues tenemos que la presión meseta menos PIP, actualmente conocida como Driving Pressure o presión de distensión alveolar, se asocia mucho a mortalidad de los pacientes. La fórmula es sencilla, nada más teníamos que hacer la pausa inspiratoria que ya les explicó Eda y restarle el PIP. Si esta presión es mayor de 13 centímetros de agua, se asocia a mayor mortalidad, como pueden observarlo en la curva. Una driving pressure por arriba de 13 se empieza a incrementar la mortalidad. Por abajo de 13 da igual, por abajo de 13 se mueren igual si tienen 5, si tienen 10, si tienen 11, si tienen 9, pero más de 13 se incrementa la mortalidad. ¿Cómo nosotros podemos disminuir esa driving pressure? La forma más sencilla es bajando el volumen corriente. Este artículo lo publicamos en 2018 en la revista de Neumología y Cirugía de Tórax. Siguiente, por favor. Donde explicamos cómo bajar la driving pressure. Primero, lo básico, medir al paciente, calcular peso predicho, asistir modo asistido controlado por volumen, aplicamos el PIP inicial al paciente, en lo que le toque por índice de masa corporal, y ponemos el volumen corriente a 6 mililitros por kilo. Medimos la presión meseta con pausa inspiratoria y le restamos el PIP. Si esta driving pressure, meseta menos PIP, me da más de 13, lo primero que tenemos que hacer es bajar el volumen corriente, ¿ok? Podemos bajarlo a 5 por kilo, podemos bajarlo a 4 por kilo, pero menos de 4 ya no se asocia a buena supervivencia, entonces tendríamos que buscar otra opción, tal vez optimizar el PIP del paciente, ver si el paciente es respondedor a PIP, lo cual no es sencillo. ¿Cómo podemos saber si un paciente es respondedor a PIP?
Súbanle el PIP, pueden subirle 5 centímetros de agua. Si el paciente, al subir 5 centímetros de agua, el paciente sube la driving pressure, es un paciente que no responde a PIP. Por el contrario, si el paciente le suben 5 centímetros de agua y baja la driving pressure, es un paciente que se benefició de ese PIP y entonces bajó la driving pressure. No suban el PIP más allá de 15 centímetros de agua de entrada, por favor. Nada más pueden checar si el paciente es respondedor o no. Y los que sí van a ser respondedor, la gran mayoría de pacientes, es a la posición prona. Cuando pronamos un paciente, todas las presiones en el sistema respiratorio disminuyen, la presión meseta y la driving pressure. Eso puede llegar a mejorar muchísimo la homogeneidad del pulmón y disminuir la driving pressure del paciente. La que sigue, por favor. Las guías formales del SDRA dicen volumen de a 6 por kilo a todos, así parejo, ¿no? Valiendo madre cómo está el paciente, si tiene unos pulmones completamente dañados o no tan dañados. Fíjense lo siguiente, hay que razonar un poquito más esas guías. De acuerdo, no a 6 a todos nada más. Fíjense, imaginen que tienen 2 pacientes. Los 2 pacientes miden 1,70. Por tanto, el peso predicho de estos pacientes y el volumen corriente a 6 por kilo de estos pacientes es 400 mililitros para los 2 pacientes. Pero imagínense que un paciente tiene ocupado el 90% de los pulmones y entonces tiene una distensibilidad del sistema respiratorio de aproximadamente 20 mililitros por centímetro de agua. Esto le va a generar a este paciente con esos 400 mililitros una driving pressure de 20, o sea que tiene mucho riesgo de morir. Sin embargo, el otro paciente que mide lo mismo tiene la fortuna de que no tiene ocupado 90% de sus pulmones en la radiografía. Tiene ocupado más o menos un 50%. Los 2 tienen SDRA, los 2 tienen COVID-19, los 2 están intubados, pero uno tiene más pulmón viable que el otro. Al que tiene más pulmón viable, la driving pressure, si tiene una distensibilidad de 40, su driving pressure va a ser de 10, dándole más posibilidad de supervivencia a este paciente. Lo que se tiene que hacer aquí es que al paciente que les comenté primero, que tiene una distensibilidad de 20 y driving pressure de 20, hay que bajarle más el volumen corriente. 400 no le quedan a todos los que miden igual. ¿Ok? 400 no le quedan a todos los que miden igual. Depende de la driving pressure del paciente para bajar bajar el volumen corriente y que se adapte más a su distensibilidad pulmonar. La que sigue, por favor. La realidad es que la driving pressure sí lesiona a los alveolos. Hay estudios de microfotografías alveolares donde se ven desgarros, microdesgarros. Cada respiración está desgarrando al paciente, entonces esto condicionará mayor edema pulmonar o perpetuidad del mismo, inclusive mayor posibilidad de generar fibrosis pulmonar mientras más días esté ventilado el paciente. La siguiente, por favor. Ahora, la pregunta del millón, quien la conteste se va a ganar un premio Nobel, por lo menos se va a ganar un abrazo de nosotros, es cuánto de PIB le ponemos al paciente con SDRA. Ok, la que sigue, por favor. Existen múltiples formas para que a lo largo de los años han intentado determinar cuánto de PIB al paciente con SDRA. La única que tiene evidencia sustentada es la del grupo de ventilación mecánica Arts Network del Dr. Brauer. Ellos lo que hicieron fue una tablita, de acuerdo a qué tanto FiO2 necesitaba el paciente para saturar al menos 88%, eso le tenías que poner de PIB al paciente. Los niveles de PIB sugeridos fueron desde 5 hasta 24 centímetros de agua en estos pacientes. Sin embargo, hay estudios recientes, metaanálisis y revisiones sistemáticas de 2017 donde dicen que más de 15 de PIB ya se asocia también a incremento de la mortalidad. Ok, entonces tenemos que usar esta tablita, pero no yéndonos hasta el PIB de 24 que ellos decían. Con irnos hasta 15 tal vez sea suficiente. Ahora, sencillamente, en los estudios como el alveoli, compararon volúmenes PIBs altos contra PIBs bajos. El promedio de PIB altos fue 15, el promedio de PIB bajo fue 9. Los pacientes con 15 de PIB en SDRA sobrevivieron más que los que tenían 9. Entonces podemos usar hasta 15 de PIB sin mayor problema, con buena seguridad, sabiendo que esto va a beneficiar al paciente y puede disminuir la mortalidad del paciente. ¿Por qué no tenemos que poner tanto PIB? Porque el PIB, como todas las presiones pulmonares, le pegan directamente al ventrículo derecho. Más adelante vamos a ver con qué mecanismo. La que sigue, por favor. Tenemos aquí un video donde empezamos a ver un paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo sé que el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio agudo? Porque, fíjense, inspira el paciente, se inflan los alveolos, pero cuando expira se colapsan por completo. Estamos viendo como 25% de alveolos que nada más se quedan abiertos. PIB de 0. ¿Ok? Le van a poner un PIB de 5 ahora al paciente a ver si algo se modifica.
PIP de 5, se abren los alvéolos, permiten la entrada de aire y al salir este aire se colapsan nuevamente los alvéolos. No se ganaron prácticamente nada de alvéolos en este paciente con SDRA severo con 5 de PIP. Vamos a ponerle ahora 10 de PIP, a ver si logramos algún beneficio mayor. 10 de PIP, se abren los alvéolos, permite que haya entrada de aire, renovación de aire y al salir, bueno, ya se quedan abiertos como el 50% de alvéolos. Esto es mejor para el paciente, mejora la oxigenación y mejora el intercambio de dióxido de carbono. Ahora con 15 de PIP, vean, se abren los alvéolos, entra el aire, se recambia el aire y ya no se colapsan la gran mayoría. Ya tenemos como un 80 o 90% de alvéolos abiertos. Permite buena entrada, permite buena salida de aire. ¿Ok? Eso es importante. Ahora con 20 de PIP, ¿qué pasa? Los alvéolos se la pasan abiertos la mayoría del tiempo y cada que ingresa el aire prácticamente nada más se tensionan. Este aire que ya entró y no sale es espacio muerto. Es aire que ya entregó oxígeno una vez, que ya intercambió CO2 una vez, pero que ya no salió. Básicamente es nitrógeno que no nos sirve para nada, incrementando el espacio muerto y las presiones pulmonares de forma tremenda, no mejorando para nada el intercambio gaseoso, y esto puede llegar a ser peor para el paciente. De forma gráfica, en este paciente yo me quedaría particularmente con 10 a 15 de PIP, tal vez en este con 15 de PIP. La que sigue, por favor. Ahora, un paciente que le ponemos un PIP adecuado es como el alvéolo que está a la izquierda. Este PIP adecuado permite que el alvéolo se mantenga inflado en inspiración y en expiración y que ese oxígeno que está con el alvéolo inflado pase al capilar pulmonar. Si yo me empeño en ponerle un PIP demasiado alto, lo que voy a hacer es desreclutar el capilar. Recluto el alvéolo, desrecluto el capilar y aunque el alvéolo esté lleno de oxígeno, no hay a quien darse, porque el capilar está cerrado. Y no nada más capilares pulmonares, sino capilares linfáticos. Este concepto se viene hablando del doctor Pablo Pelosi desde hace muchos años y el artículo más representativo es el de cierra los pulmones y déjalos descansar para evitar la lesión inducida por el ventilador mecánico. La que sigue, por favor. Ahora, entonces, para resumen, ¿cuánto de PIP, en SDRA? Bueno, si el paciente tiene una PAFI más o menos arriba de 150, podemos manejarlo desde 5, 8 o hasta 15 de PIP. Pero si el paciente tiene una PAFI menos de 150, hay que empezar con PIPs más altos, de 10 a 15. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la base? El mínimo PIP necesario para mantener una saturación de 88%. Si el paciente ya le programé el ventilador mecánico de forma protectora y le puse 10 de PIP y satura 89, ahí lo dejo, no necesito más. Pero si satura 85% y tengo 10 de PIP, le puedo subir 11, 12, 13, 14, 15, hasta alcanzar 88% de saturación con el menor PIP necesario. Y sinceramente, los que manejamos diario pacientes bajo ventilación mecánica, que puede ser yo, puede ser el doctor Eder, el doctor Raúl, el doctor Raimundo, el doctor Manuel, todos los que participamos en el evento, diario vemos pacientes. Ninguno de nosotros es un médico que no ve pacientes. Los que vemos pacientes, vemos que los pacientes que se pronan con SDRA grave, ninguno nos ha requerido más de 15 de PIP. Más o menos en promedio requieren 11, 12 de PIP, 14 de PIP, pero casi ninguno requiere 15 para mantener saturación de 88%. Estudio por publicar. La que sigue, por favor. Estas son dos tablas, de estudios de hace 2 años, de revisiones de hace 2 años sobre cuáles son las metas de presiones pulmonares en los pacientes. Ya la resumí previamente, nada más quiero que hagan énfasis en algunas cosas. Por decir, en pacientes que están con alto riesgo de lesión inducida por ventilador mecánico, hay que mantener unas driving pressures cercanas, menos de 13, aquí mencionan inclusive menos de 10 centímetros de agua. Mucho cuidado con esa situación. Entonces, presión meseta menos de 27 centímetros de agua, nosotros recomendamos inclusive menos de 25 centímetros de agua. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y el doctor Pablo Pelosi publicó estas otras metas. Cada quien puede hacer las metas que quiera, pero estamos haciendo una compilación de muchos artículos para darles el mejor beneficio y mayores herramientas para que traten a sus pacientes. Aquí dice, paciente con SDRA severo, la tabla de la derecha. Paciente con ventilación controlada, en este caso por volumen. Vamos a controlar el volumen de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho y un PIP más o menos de máximo de 15. ¿Ok? Manteniendo una presión meseta menos de 25, idealmente 27 por mucho, y sobre todo en pacientes obesos pueden permitirse más presión en meseta, y una driving pressure menos de 14 centímetros de agua. Prono, vamos a verlo más adelante con el doctor Raúl, por lo menos 12 a 16 horas al día, y bloqueo neuromuscular actualmente con 2 metaanálisis, sí ha demostrado de beneficio de bajar mortalidad, si se usa por lo menos por 2 días. Okay. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué otras cosas podemos optar?
En la guía de la OMS de ventilación mecánica en paciente con SDRA con COVID-19, por ahí dicen PIPs altos, sí, hasta 15 de PIP podemos utilizar. Reclutamiento alveolar viene como una recomendación no muy bien fundamentada, solamente en casos de hipoxemia refractaria que de alguna forma no alcanza 88% de oxigenación, ni porque el paciente esté en prono, ni porque tienes PIP de 15, puedes valorar un reclutamiento alveolar. Eso, les digo de una vez, no le garantizará al paciente que sobreviva, pero pueden intentar un reclutamiento alveolar. No tenemos algún estudio significativo que diga que haya mejorado mortalidad con reclutamiento, y sí tenemos un estudio en contra, que es el estudio ART y el estudio Farlap, que independientemente de sus bases fisiopatológicas y de su tal vez cuestionado material y métodos, aún así es lo único que hay publicado, no podríamos recomendar otra cosa. La que sigue, por favor. Ahora, la OMS no recomienda otros modos ventilatorios alternos o no convencionales, pero ¿qué está pasando? En España, en Italia, están manejando pacientes usando métodos no convencionales como el APRV. Perfecto, hasta el momento, como dijo el doctor Raimundo, no tenemos evidencia suficiente para que con esta poca experiencia de días, semanas o meses de COVID-19 grave, podamos recomendar un modo ventilatorio. Esto es más porque ellos lo quieren hacer más que porque esté evidenciado. Si después sale un estudio que diga que APRV disminuye la mortalidad, en ese momento hablaremos de cómo usar APRV. En este momento hay un estudio que se llama BERS del año pasado, 2019, publicado en Berlín, el cual no demuestra beneficio mayor contra asisto control por volumen, y sí es mucho más difícil de aplicar en los pacientes. La que sigue, por favor. Ok, nada más para terminar, ¿por qué no tanto PIP en estos pacientes? El PIP es bueno porque pues oxigena, mantiene abiertos los alveolos a la expiración, pero si le damos de más PIP, al momento de colapsar los capilares, esa presión de los capilares se va para atrás. Eso se llama un incremento de la poscarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es muy lábil a los cambios de volumen. El volumen que no puede lanzar porque está apretado por el alveolo se queda en el ventrículo derecho se infla y se mete en terrenos de ventrículo izquierdo. Lo que va a hacer que va a disminuir el volumen de llenado del ventrículo izquierdo, disminuyendo entonces la precarga ventricular izquierda y condicionando disminución del gasto cardíaco, y esto sí puede incrementar la mortalidad del paciente y generarle falla multiorgánica por disminución del gasto cardíaco de forma sostenida. Entonces, mucho cuidado con eso. Para terminar, esta diapositiva es sumamente importante, es la base de todo el tratamiento ventilatorio en SDRA. El volumen que sea necesario de 4 a 8, independientemente si empezamos con 6 o no, pero evitar una presión máxima menos de 35 centímetros de agua. En niños se recomienda menos de 31, evitar una presión meseta menos de 25 centímetros de agua, en obesos tal vez 27, y una driving pressure menor de 13 centímetros de agua. Con eso sabemos que nosotros no estamos incrementando la mortalidad del paciente. Y si el paciente llega a fallecer, porque obviamente tiene mucho riesgo de hacerlo, no será por culpa nuestra, será por culpa del virus. Sin embargo, si yo ventilo al paciente y le condiciono máximas más de 35, mesetas más de 30, driving pressure más de 16, la culpa es por el ventilador mecánico que yo estoy programando. Y la lesión pulmonar no va a ser inducida por el ventilador, va a ser por mí que lo estoy programando. Okay.